Tiburón, de Peter Benchley. Thriller de terror, suspenso y acción en el océano. Parte 1. 3. Primera entrega. Pasaron varios minutos antes de que Brody se sintiera lo bastante bien como para alzarse, caminar de regreso a su coche y llamar a una ambulancia del hospital Southampton, y pasó casi una hora antes de que llegase esta y el cuerpo truncado fuera metido dentro de una bolsa de goma y transportado. Hacia las 11, Brody estaba de regreso en su oficina, llenando impresos acerca del accidente. Lo había completado todo excepto la causa de la muerte, cuando sonó el teléfono. «Soy Carl Santos, Martín», dijo la voz del forense. «Ajá, Carl, ¿qué tienes que decirme?» «A menos que tengas alguna razón para sospechar que se trata de un asesinato, yo diría que ha sido un tiburón». «¿Asesinato?», preguntó Brody. «No estoy sugiriendo nada. A lo que me refería es que es concebible, aunque poco, que algún loco pudiera haber hecho esto a la chica con un hacha y una sierra». No creo que se trate de un asesinato, Carl. No hay motivo, no hay armas homicidias, y al menos que me imagine algo muy retorcido, no tengo ningún sospechoso. Entonces, es un tiburón y una bestia muy grande. Ni siquiera la hélice de un gran transatlántico hubiera hecho esto. Lo hubiera cortado en dos, pero... De acuerdo, Carl, le atajó Brody. Evítame los detalles sangrientos. Mi estómago no está demasiado tranquilo, tal como están las cosas. Lo siento, Martin. De todos modos, voy a indicar que se trató del ataque de un tiburón. Diría que esto es lo que también te va a mejor a ti, a menos que haya, ya sabes, otras consideraciones. No, informó Brody. Esta vez no las hay. Gracias por llamar, Carl. Colgó, mecanografió ataque de un tiburón en el casillero, causa de muerte de los impresos, y se recostó en su sillón. Las posibilidades de otras consideraciones pudieran estar envueltas en aquel caso, ni se las había ocurrido a Brody. Aquellas consideraciones eran la parte más delicada de su trabajo, obligándole constantemente a considerar las mejores maneras de proteger el bien común, sin compromisos ni para él ni para la ley. Eran los inicios de la temporada de verano, y Brody sabía que del éxito o fracaso de aquellas breves 12 semanas dependía la fortuna de Amity durante todo el año. Una estación próspera significaba suficiente dinero para compensar al pueblo de un invierno duro. La población invernal de Amity era una de 1.000 personas, y eso, 9.000 visitantes estivales mantenían vivos a los 1.000 residentes permanentes durante todo el año. Los comerciantes, desde los propietarios de la ferretería, la tienda de deportes y las 2 gasolineras, hasta el farmacéutico local, necesitaban un buen verano para mantenerse durante el invierno, en el cual nunca lograban hacer que los números cuadrasen. Las esposas de los carpinteros, electricistas, fontaneros, trabajaban durante el verano como camareras o agentes de la propiedad inmobiliaria para ayudar a que sus familias pudieran superar el invierno. Solo había 2 permisos para vender licor durante todo el año en Amity, así que las 12 semanas del verano eran críticas para la mayor parte de restaurantes y tabernas.
Los que alquilaban botes de pesca necesitaban toda la buena suerte posible, buen tiempo, buena pesca y, por encima de todo, mucha gente. Incluso tras los mejores veranos, los inviernos eran difíciles en Amity. 3 de cada 10 familias necesitaban de la asistencia pública. Docenas de hombres se veían obligados a trasladarse durante el invierno a la costa del norte de Long Island, donde malvivían rascando casco de buques por unos pocos dólares al día. Brody sabía que un mal verano duplicaría el número de gente necesitada de asistencia social. Si no se alquilaban todas las casas, no habría suficiente trabajo para los negros de Amity, la mayor parte de los cuales eran jardineros, mayordomos, camareros y camareras. Y 2 o 3 malos veranos seguidos, una circunstancia que afortunadamente no se producía desde hacía más de 2 décadas, podía crear un ciclo que arruinase el pueblo. Si la gente no tenía bastante dinero para comprar ropa o gasolina o adecuados suministros alimenticios, si no podían permitirse que sus casas y aparatos domésticos fueran reparados, entonces los comerciantes y empresas de servicio nunca lograrían bastante dinero para mantenerse hasta el verano siguiente. Cerrarían y los ciudadanos de Amity tendrían que ir a comprar a otro lugar. El pueblo perdería ingresos por impuestos, los servicios municipales se deteriorarían y los habitantes comenzarían a irse a otros lugares. Así que había un pacto común, aunque tácito, en Amity, nacido de la necesidad de sobrevivir. Se esperaba que todo el mundo pondría de su parte lo que pudiera para asegurar de que Amity siguiera siendo una agradable comunidad veraniega. Brody recordaba que hacía algunos años un joven y su hermano se habían mudado al pueblo, comenzando a trabajar como carpinteros. Llegaron en primavera, cuando había suficiente trabajo para preparar las casas de los residentes de verano, de modo que todos estaban ocupados y se les dio la bienvenida. Parecían bastante competentes y varios carpinteros ya estaban establecidos y empezaron a pasarles trabajos. Pero, a mediados del verano, corrieron inquietantes rumores acerca de los hermanos Felix. Albert Morris, el propietario de la ferretería de Amity, hizo saber que estaban comprando clavos de acero baratos en lugar de clavos galvanizados y que cobraban a sus clientes como si fueran de estos últimos. En un clima marítimo, los clavos de acero comienzan a oxidarse en pocos meses. Dick Spitzer, que tenía el almacén de maderas, le contó a alguien que los Felix habían ordenado una carga de madera verde, mala, para usar en algunos armarios de una casa de la calle Scotch. Las puertas del armario empezaron a combarse poco después de ser instaladas. Una noche, en un bar, el mayor de los Félix, Armando, fanfarroneó con un amigo de borrachera que en su actual trabajo estaba cobrando por colocar tacos de soporte cada 40 centímetros, pero en realidad los estaba poniendo cada 60. Y al Félix más joven, un muchacho de 21 años llamado Danny, afectado por un incorregible caso de acné, le gustaba mostrar a sus amigos libros eróticos que afirmaba haber robado de las casas en las que trabajaba. Otros carpinteros dejaron de pasarles trabajos a los Félix, pero por aquel entonces ya habían notado un negocio lo bastante grande como para permitirles sobrevivir durante el invierno. Silenciosamente, el pacto de Amity comenzó a entrar en funciones.
Al principio solo fueron unas alucinaciones a los Félix de que ya no eran tan bien recibidos. Armando reaccionó arrogantemente. Pronto empezaron a ocurrirle pequeñas desgracias. Misteriosamente, todos los neumáticos de su camión se vaciaban de aire y cuando pedía ayuda a la gasolinera Gulf de Amity, se le decía que la bomba de aire estaba rota. Cuando se quedó sin propano en su cocina, la compañía local de gas tardó días en suministrarle un nuevo bidón. Sus pedidos de madera y otros suministros eran inexplicablemente retardados o equivocados. En tiendas en que antes habían podido comprar a créditos, se le obligaba a pagar en efectivo. A finales de octubre, los hermanos Félix no podían funcionar como negocio y tuvieron que marcharse. Generalmente la contribución de Brody al pacto de Amity consistía, además de mantener la ley y cuidar de que el pueblo las cosas funcionasen juiciosamente, en suprimir los rumores y, de acuerdo con Harry Meadows, el director líder de Amity, en conservar una cierta prudencia en los escasos acontecimientos desafortunados que podían considerarse noticia. Las violaciones del anterior verano habían sido mencionadas por el líder, pero suavizándolas como molestias a personas, porque Brody y Meadows estuvieron de acuerdo en que el aspecto de un violador negro amenazando a todas las mujeres de Amity no sería demasiado bueno para los negocios turísticos. En aquel caso, había el problema adicional de que ninguna de las mujeres que había referido a la policía su violación quería repetir su historia a nadie más. Si uno de los más ricos residentes veraniegos de Amity era detenido por conducir borracho, Brody estaba dispuesto, si era por primera vez, a denunciarlo solo por conducir sin licencia, y tal denuncia era convenientemente publicada en el líder. Pero Brody tenía muy en cuenta advertir al conductor que la segunda vez que fuera atrapado conduciendo borracho sería detenido, acusado y enjuiciado por ese delito. La relación entre Brody y Meadows estaba basada en un delicado equilibrio. Cuando llegaban grupos de jóvenes al pueblo, en el de los Hamptons y causaban problemas, les suministraba a Meadows todos los datos, nombres, edades y acusaciones. Cuando los jóvenes del propio Amity hacían demasiado ruido en una fiesta, el líder acostumbraba a imprimir un suelto de un solo párrafo sin nombres ni direcciones, informando al público de que la policía había sido llamada para callar un pequeño incidente que había ocurrido en, por ejemplo, la carretera del Viejo Molino. Debido a que varios residentes estivales creían divertido suscribirse todo el año al líder, el asunto del vandalismo invernal a las casas de veraneo era particularmente delicado. Durante años, Meadows lo había ignorado, dejándole a Brody la tarea de asegurarse de que el propietario fuera avisado, los culpables castigados y los pertinentes operarios enviados a la casa. Pero en el invierno de 1968 fueron saqueadas 16 casas en el espacio de pocas semanas. Brody y Meadows estuvieron de acuerdo en que había llegado el momento de iniciar una campaña total en el líder contra los vándalos de invierno. El resultado
fue la conexión de 48 casas con la comisaría de policía, lo que, dado que el público no sabía qué casas estaban conectadas y cuáles no, había eliminado casi por completo estos abusos, lográndose que el trabajo del Iredale fuera mucho más fácil y conferido a Meadows la imagen de ser un director del periódico preocupado por el bienestar social. De vez en cuando, Brody y Meadows chocaban. Meadows era inflexible en su condena del uso de los narcóticos. También era un hombre con una oreja especialmente buena para lo que era noticia, y cuando le parecía oír una buena historia, una que no fuera susceptible de otras consideraciones, iba tras ella como un cerdo tras las trufas. Durante el verano de 1971, la hija de una de las más ricas familias de Amity había muerto frente a la playa de la calle Scotch. A Brody le pareció que no había nada que indicase algún suicidio en ese caso, y dado que la familia se oponía a una autopsia, se diagnosticó oficialmente la muerte por ahogamiento. Pero Meadows tenía razones para creer que la muchacha tomaba drogas y quien la suministraba era el hijo de un polaco cultivador de patatas. Le llevó a Meadows casi 2 meses el obtener la historia, pero al fin obligó a realizar una autopsia que probó que en el momento de ahogarse la chica estaba inconsciente por una sobredosis de heroína. También le siguió la pista al vendedor de la droga y dejó al descubierto un tinglado de venta de estupefacientes bastante grande que operaba en el área de Amity. El relato dejó en muy mal lugar a Amity y peor a Brody, que, debido a que en el caso estaban implicados varios delitos federales, ni siquiera pudo redimir su anterior despreocupación efectuando 1 o 2 detenciones, e hizo que Meadows ganase 2 premios regionales de periodismo. Ahora le tocaba a Brody apretarle las clavijas para que diera la noticia completa. Pretendía cerrar las playas durante un par de días para darle al tiburón tiempo de alejarse de la costa de Amity. No sabía si los tiburones podían acostumbrarse al sabor de la carne humana, como había oído que ocurría con los tigres, pero estaba determinado a privar al pez que cualquier otra persona. Aquella vez quería publicidad para hacer que la gente temiera al agua y se mantuviera alejada del mar. Brody sabía que habría una fuerte argumentación en contra de dar a publicidad del ataque. Como el resto del país, Amity aún estaba notando los efectos de la recesión. Hasta el momento, aquel verano estaba resultando mediocre. Los alquileres habían aumentado desde el año pasado, pero no eran buenos alquileres. Muchas de las casas estaban ocupadas por grupos, bandas de 10 o 15 jóvenes que llegaban a la ciudad y se repartían el pago de una casa grande. Al menos una docena de las mansiones de primera línea de playa, que contaban de 7 a 10 mil dólares por temporada, aún no habían sido contratadas y muchas más de las clases de 5 mil dólares seguían sin alquilar. Un informe sensacionalista sobre el ataque del tiburón podría convertir esa mediocridad en un desastre. Sin embargo, pensaba Brody, una muerte a mediados de junio antes de que llegase la muchedumbre probablemente sería olvidada pronto. Con certeza tendría menos efecto que si se producían 2 o 3 muertes. Quizás el pez
ya se hubiera marchado, pero Brody no deseaba arriesgar vidas sobre esta posibilidad. Tal vez pudiera hacerlo, pero no se atrevía a aventurarse tanto. Marcó el número de Meadows. «Hey, Harry», dijo, «¿estás libre para comer?» «Me estaba preguntando cuándo llamarías», contestó Meadows, «naturalmente, ¿en mi casa o en la tuya?» De repente Brody deseó no haber llamado a la hora de comer. Su estómago seguía agitado y solo pensar en comida le daba náuseas. Alzó la vista hacia el calendario en la pared. Era jueves. Como todos sus amigos que se hallaban sometidos a ingresos fijos y pocos amplios, los Brody compraban de acuerdo con las ofertas del supermercado. La del lunes era pollo, la de los martes cordero y así durante toda la semana. A medida que consumían cada artículo, Helen lo anotaba en su lista y lo reemplazaba la siguiente semana. Las únicas variables eran la lubina o algún otro pescado que eran insertados en el menú cuando algún pescador amigo iba a visitarles. La oferta del jueves eran las hamburguesas y Brody ya había tenido bastante carne picada por aquel día. «En la tuya», dijo. «¿Por qué no pedimos la comida a Sayers? Podríamos comer en tu oficina». «¿A mí? Me va bien», repuso Meadows. «¿Qué es lo que quieres? Lo pediría ahora mismo». Ensalada de huevo, supongo, y un vaso de leche. Iré enseguida». Brody llamó a Helen para decirle que no iría a comer a casa. Harry Meadows era un hombre inmenso, para el que el hecho de inspirar era ya lo bastante trabajoso como para originar que su frente se perlase de sudor. Tenía casi 50 años, comía demasiado, fumaba en cadena cigarros baratos, bebía whisky barato y, según las palabras de su doctor, era el principal candidato del mundo occidental para un tremendo infarto de coronarias. Cuando llegó Brody, Meadows estaba sentado frente a su escritorio, haciendo abanico con una toalla frente a una ventana abierta. En deferencia a lo que debe de ser un estómago agitado, a juzgar por lo que has pedido de comer, comentó, estoy tratando de limpiar el aire de la esencia del White Owl. «Ay, te lo agradezco», dijo Brody. Miró por la pequeña y abarrotada habitación buscando un lugar en que sentarse. «Solo tienes que tirar esos papeles que hay ahí sobre aquella silla», indicó Meadows. «Al fin y al cabo, no son más que informes gubernamentales. Informes del condado, informes del estado, informes de la Comisión de Carreteras y de la Comisión de Aguas. Posiblemente cuestan $1 millón de realizar y desde el punto de vista informativo no valen lo que una meada». Brody tomó el montón de papeles y los apiló sobre un radiador. Llevó la silla junto al escritorio de Meadows y se sentó. Buscó en el interior de una gran bolsa de papel marrón, sacó una taza de plástico y un sándwich envuelto en celofán y se lo pasó a Brody por encima de la mesa. Luego comenzó a desenvolver su propia comida, 4 paquetes distintos que abrió y colocó frente a sí con el cariño de un joyero mostrando unas gemas raras. Un plato gigante de albóndigas que rezumaban salsa de tomate. Una bandeja de cartón plastificado repleta de aceitosas patatas fritas. Un pepinillo en vinagre del tamaño de una calabaza pequeña y un cuarto de pastel de merengue de limón. Tendió la mano tras su sillón y de una pequeña nevera sacó una lata de cerveza grande. «Delicioso», dijo,
con una sonrisa mientras contemplaba el festín extendido frente a él. —¡Asombroso! —replicó Brody, conteniendo un ácido eructo. —¡Jodidamente asombroso! Quizá haya comido 1.000.000 de veces contigo, Harry, pero sigo sin acostumbrarme a ello. Bueno, todo el mundo tiene sus pequeñas manías, amigo mío —dijo Meadows mientras empezaba con las albóndigas. Algunas personas persiguen a las esposas de los demás. Otros se ahogan en whisky. Yo encuentro mi solaz en los alimentos que nos ofrece la madre naturaleza. Eso será de un gran consuelo para Dorothy cuando tu corazón diga: ya hubo bastante, so bestia, adiós. Ya hemos discutido esto con Dorothy y yo, puntualizó Meadows, filtrando las palabras a través de su boca repleta de pan y carne. Y estamos de acuerdo en que una de pocas ventajas que tiene el hombre sobre los otros animales es la posibilidad de elegir la forma de su propia muerte. Puede que la comida me mate, pero también es lo que me habrá hecho agradable mi vida. Además, prefiero morir a mi manera que en la tripa de un tiburón. Y después de lo de esta mañana, estoy seguro de que tú también estarás de acuerdo. Brody estaba empezando a tragar un bocado de su ensalada de huevo y tuvo que obligarlo a pasar en lucha contra una arcada que ascendía. —No me hagas esto —suplicó. Un acontecimiento casual a esta historia de suspenso y acción cargará. Cualquier similitud con la realidad es pura casualidad. Fifi la cuentacuentos, escuchando relatos al rescate de una saludable y compartida tradición, te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar y a colaborar en la difusión de esta sana recreación.